Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret». Natanael le replicó: «¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y verás». Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: «Ahí tienen un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?». Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores». Y le añadió: «Yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hablamos de la realidad de los ángeles o de los arcángeles, hablamos de criaturas de Dios de orden espiritual que cumplen fundamentalmente una tarea de servicio, ser mensajeras de Dios hacia los hombres y canales de comunicación de los hombres hacia Dios. Han existido a lo largo de la historia del cristianismo los llamados tratados de angelología, que nos hablan precisamente sobre el misterio, el ser, la naturaleza y el quehacer, la misión de los ángeles y los arcángeles. Pero más allá de que tenemos el próximo 2 de octubre la fiesta del ángel custodio o ángel de la guarda, nos preguntamos ¿qué son ellos fundamentalmente? Tenemos que decir que esta fiesta litúrgica se remonta al siglo V en la dedicación de la basílica construida precisamente a San Miguel Arcángel, a quien se le ha considerado precisamente el gran protector de la Iglesia. De hecho, la expresión Miguel significa «¿quién como Dios?». Nadie es como Dios, y nos dirá el libro del Apocalipsis en el capítulo 12 que fue liderado por Miguel, que un grupo de ángeles batalló fuertemente contra otro grupo de seres espirituales en estas batallas entre el bien y el mal que se han dado en la historia del universo, en la historia del mundo. Sabemos de una bellísima anécdota del Papa León XIII, que experimentó como en un momento de efusión espiritual, de luz interior, cómo debía de ser consagrada la Iglesia precisamente a la protección de San Miguel Arcángel. De ahí que se le invoque, se le llame el patrono de la Iglesia universal. Es ese guerrero espiritual que evita que caigamos en el pecado y que podamos superar los sufrimientos y los males propios de la vida de los hombres y del mundo. Pero encontramos un segundo arcángel, Gabriel. Descubrimos en él precisamente al gran mensajero, el portavoz del mensaje más optimista, más esperanzador, más luminoso. Él viene a decirle a la Santísima Virgen María, que es la portadora del mismísimo Hijo de Dios. Viene a anunciar el misterio de la encarnación, Dios que entra al torrente de la historia humana, de la vida de los hombres, a la manera más natural, a la manera más corriente, iniciando un proceso de gestación como cualquier ser humano en el vientre exquisito y purísimo de la Santísima Virgen María. Él es el gran mensajero y por eso se le invoca como patrono de las comunicaciones y de los comunicadores, porque es por excelencia el transmisor de una noticia positiva, esperanzadora, que viene a renovar la faz de la tierra y la vida de los hombres y mujeres del mundo, anunciando precisamente Dios con nosotros, Dios en nuestra vida, Dios que viene a potenciarnos en nuestra capacidad de amor, Dios que viene a sanarnos de las heridas y las lacras que el pecado deja en el alma humana,
Dios que con su poder viene a renovar la vida de todos los hombres, haciéndola más hermosa, menos esclavizante, más llena de esperanza y sobre todo más inundada del amor divino. Que Gabriel, el gran comunicador, nos lleve a cada uno de nosotros a comunicar mensajes de esperanza, de alegría y de luz para los demás. Pero finalmente tenemos un tercer arcángel, Rafael. Rafael significa medicina de Dios, o Dios sana, Dios salva. Recordamos por el libro de Tobías que es precisamente a Tobías a quien es enviado el arcángel Rafael para ser sanado de la ceguera, con motivo de que el excremento de un pajarillo había caído sobre sus ojos cuando dormía después de un largo y fatigoso viaje y dormía a la sombra de un árbol grande. Se le invoca no solamente como el sanador por lo que hizo en Tobías, sino también como el compañero en los viajes de la vida. Pedimos a Rafael, lo invocamos como aquel que es capaz de acompañarnos y de protegernos en muchos viajes que hacemos en la vida, no necesariamente de placer, viajes de negocios, viajes de peregrinación, porque en el mundo de las migraciones, de los desplazamientos forzados, también son viajes obligados que tenemos que hacer en nuestra existencia. Con el Papa Benedicto XVI aprendimos que los tres arcángeles por esencia tienen una misión designada por Dios. De hecho, la palabra Miguel, Gabriel y Rafael termina con la sílaba El, que habla de Dios mismo. Elohim habla de Dios mismo, yo soy el que soy. De manera que son seres que están en profunda comunión con Dios, que acompañan nuestra vida, que sirven a Dios con grande amor y fidelidad. Esa es de la esencia de estos seres espirituales, la comunión con Dios, el ser ciertamente criaturas, pero toda su vida orientada hacia el ser pleno de Dios. Y su segunda realidad, más allá de su naturaleza, es su misión, la de ser portadores de los grandes mensajes de Dios, de las grandes alegrías divinas, de la gran salvación que viene a nuestra vida. Solamente un arcángel es capaz en la Biblia de comunicar esos inmensos mensajes, incluso por encima de los profetas, que nos portan a nosotros la esperanza cierta, o nos llevan a nosotros a la esperanza cierta de que Dios acompaña la existencia humana, que nunca nos abandona. Hoy, con una fe sencilla, con una fe en los ángeles, aprendiendo a invocarlos, digamos: San Miguel, San Gabriel, San Rafael, rueguen por nosotros. Invoquémoslo con grande confianza, que ellos son guías maravillosos en el camino de la vida, protectores sin iguales y compañeros que sanan nuestros dolores y enfermedades y nos protegen de tantos peligros a los que nos vemos expuestos durante nuestra existencia. Celebramos hoy la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Lo conocemos más con el nombre del pasaje bíblico de Natanael. Recordamos que es precisamente Felipe quien le habla y lo motiva para el encuentro con Jesús. Muestra a Natanael su profunda fragilidad humana a partir de un prejuicio que de alguna manera resulta chocante. Cuando quiere presentarle al Galileo Jesús, al hombre proveniente de la ciudad de Nazaret, Natanael lanza una expresión que ciertamente pudo haber lastimado a una persona no madura en su humanidad. ¿Y es que acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Pensaríamos nosotros si afuera de nuestra patria escucháramos: y es que de Colombia, país de narcotraficantes, país de bandidos, puede salir algo bueno. ¿Cómo nos duele, cómo nos lastima cuando somos maltratados fuera de las fronteras patrias con motivo de la mala imagen, la mala prensa que hemos tenido por circunstancias de todos conocidas? En Natanael el prejuicio es mayor,
porque está hablando precisamente del Hijo de Dios. Pero miren la reacción tan bonita, tan hermosa, tan madura, frente al prejuicio de Natanael, que queda inmediatamente desarmado. Jesús, hablando a quienes le escuchaban, dirá de Natanael una de las expresiones, si se quiere, piropos más hermosos que dijo el Hijo de Dios de ser humano alguno en esta tierra. Dirá en efecto de Natanael: he ahí un judío, un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Lo vio con limpieza de corazón y sin embargo su fragilidad le impedía reconocer que del pequeño pueblo, de la pequeña villa de Nazaret, surgiera algo bueno. El primer encuentro de Natanael con Jesús es después de que él lo piropea y le dice: en ti encuentro un israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, con algún escepticismo, le dice: ¿me conoces? Algo aconteció, nunca lo sabremos, quizás en la eternidad, pero algo aconteció debajo de aquel arbusto de higuera, porque Jesús, mirando a Natanael, le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Solo Jesucristo y Natanael saben qué aconteció a la sombra de ese arbusto de higuera. Lo cierto es que Natanael se quebrantó, dejó sus prejuicios, su sospecha frente al Maestro de Nazaret, el Maestro Galileo Jesucristo, y simplemente, en una expresión muy espontánea, le dice: Rabí, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué acontecería? ¿Qué alcanzó a entender Natanael que Jesús le leyó su corazón a propósito de una circunstancia muy especial y quizás muy poderosa que aconteció bajo la higuera? No lo sabemos, pero sabemos que Natanael convirtió su corazón. Y la gran expresión es esta: tú eres el Hijo de Dios. Jesús, en una contrarrespuesta, le dirá: por haberte dicho que te vi bajo la sombra de la higuera, ¿crees? Y le hace una promesa a este discípulo y en él a todos nosotros: verás cosas mayores en tu vida. Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hoy esa promesa es proclamada sobre nuestras vidas. Si creemos, si tenemos fe, si tenemos limpio corazón como el que reconoció Jesús a Natanael, si dejamos los prejuicios como Natanael los dejó sobre el origen de una persona, ser de Nazaret, si creemos y decimos a Jesús: tú eres el Rey de Israel, creo en ti, tú eres el Rabino, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, si creemos verdaderamente, veremos bendiciones y veremos grandes obras en nuestra vida. Que el apóstol Natanael, más conocido como Bartolomé, que significa del arameo Bartalmai, hijo de Talmai, y tradicionalmente se ha significado Dios ha dado, Dios ha proveído, nos enseña a nosotros a vivir a Jesús. En efecto, el Señor lo invita: ven y verás. Ya no es solamente un conocer intelectivo, ya no es solamente un conocimiento teórico, es la experiencia del amor de Jesucristo en la vida de Natanael, del apóstol Bartolomé. Hoy pedimos esa gracia por intercesión de este apóstol, que nuestra fe se fortalezca, que no se quede simplemente en conceptos teóricos y que la invitación de Jesús y de Felipe, ven y lo verás, nosotros verdaderamente vayamos a Jesús, veamos a Jesús y podamos decirle: verdaderamente tú eres el Rabino, tú eres el Hijo de Dios bendito. Amén.
Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, háblame. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, háblame. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos. Siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo. Y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, háblame, háblame.
de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada ante mi Hijo muerto en cruz. Yo también puedo decir con esperanza en el alma, me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. De tus labios brota un nuevo hágase. Había caído sobre sus ojos cuando dormía después de un largo y fatigoso viaje y dormía a la sombra de un árbol grande. Se le invoca no solamente como el sanador por lo que hizo en Tobías, sino también como el compañero en los viajes de la vida. Pedimos a Rafael, lo invocamos como aquel que es capaz de acompañarnos y de protegernos en muchos viajes que hacemos en la vida, no necesariamente de placer, viajes de negocios, viajes de peregrinación, porque en el mundo de las migraciones, de los desplazamientos forzados, también son viajes obligados que tenemos que hacer en nuestra existencia. Con el Papa Benedicto XVI aprendimos que los tres arcángeles por esencia tienen una misión designada por Dios. De hecho, la palabra Miguel, Gabriel y Rafael termina con la sílaba El, que habla de Dios mismo. Elohim habla de Dios mismo, yo soy el que soy. De manera que son seres que están en profunda comunión con Dios, que acompañan nuestra vida, que sirven a Dios con grande amor y fidelidad. Esa es de la esencia de estos seres espirituales, la comunión con Dios, el ser ciertamente criaturas, pero toda su vida orientada hacia el ser pleno de Dios. Y su segunda realidad, más allá de su naturaleza, es su misión, la de ser portadores de los grandes mensajes de Dios, de las grandes alegrías divinas, de la gran salvación que viene a nuestra vida. Solamente un arcángel es capaz en la Biblia de comunicar esos inmensos mensajes, incluso por encima de los profetas, que nos portan a nosotros la esperanza cierta, o nos llevan a nosotros a la esperanza cierta de que Dios acompaña la existencia humana, que nunca nos abandona. Hoy, con una fe sencilla, con una fe en los ángeles, aprendiendo a invocarlos, digamos: San Miguel, San Gabriel, San Rafael, rueguen por nosotros. Invoquémoslo con grande confianza, que ellos son guías maravillosos en el camino de la vida, protectores sin iguales y compañeros que sanan nuestros dolores y enfermedades y nos protegen de tantos peligros a los que nos vemos expuestos durante nuestra existencia.
Celebramos hoy la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Lo conocemos más con el nombre del pasaje bíblico de Natanael. Recordamos que es precisamente Felipe quien le habla y lo motiva para el encuentro con Jesús. Muestra a Natanael que Jesús le leyó su corazón a propósito de una circunstancia muy especial y quizás muy poderosa que aconteció bajo la higuera. No lo sabemos, pero sabemos que Natanael convirtió su corazón. Y la gran expresión es esta: tú eres el Hijo de Dios. Jesús, en una contrarrespuesta, le dirá: por haberte dicho que te vi bajo la sombra de la higuera, ¿crees? Y le hace una promesa a este discípulo y en él a todos nosotros: verás cosas mayores en tu vida. Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hoy esa promesa es proclamada sobre nuestras vidas. Si creemos, si tenemos fe, si tenemos limpio corazón como el que reconoció Jesús a Natanael, si dejamos los prejuicios como Natanael los dejó sobre el origen de una persona, ser de Nazaret, si creemos y decimos a Jesús: tú eres el Rey de Israel, creo en ti, tú eres el Rabino, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, si creemos verdaderamente, veremos bendiciones y veremos grandes obras en nuestra vida. Que el apóstol Natanael, más conocido como Bartolomé, que significa del arameo Bartalmai, hijo de Talmai, y tradicionalmente se ha significado Dios ha dado, Dios ha proveído, nos enseña a nosotros a vivir a Jesús. En efecto, el Señor lo invita: ven y verás. Ya no es solamente un conocer intelectivo, ya no es solamente un conocimiento teórico, es la experiencia del amor de Jesucristo en la vida de Natanael, del apóstol Bartolomé. Hoy pedimos esa gracia por intercesión de este apóstol, que nuestra fe se fortalezca, que no se quede simplemente en conceptos teóricos y que la invitación de Jesús y de Felipe, ven y lo verás, nosotros verdaderamente vayamos a Jesús, veamos a Jesús y podamos decirle: verdaderamente tú eres el Rabino, tú eres el Hijo de Dios bendito. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hablamos de la realidad de los ángeles o de los arcángeles, hablamos de criaturas de Dios de orden espiritual que cumplen fundamentalmente una tarea de servicio, ser mensajeras de Dios hacia los hombres y canales de comunicación de los hombres hacia Dios. Han existido a lo largo de la historia del cristianismo los llamados tratados de angelología, que nos hablan precisamente sobre el misterio, el ser, la naturaleza y el quehacer, la misión de los ángeles y los arcángeles. Pero más allá de que tenemos el próximo 2 de octubre la fiesta del ángel custodio o ángel de la guarda, nos preguntamos ¿qué son ellos fundamentalmente? Tenemos que decir que esta fiesta litúrgica se remonta al siglo V en la dedicación de la basílica construida precisamente a San Miguel Arcángel, a quien se le ha considerado precisamente el gran protector de la Iglesia. De hecho, la expresión Miguel significa ¿quién como Dios? Nadie es como Dios, y nos dirá el libro del Apocalipsis en el capítulo 12 que fue liderado por Miguel, que un grupo de ángeles a él su profunda fragilidad humana a partir de un prejuicio que de alguna manera resulta chocante. Cuando quiere presentarle al Galileo Jesús, al hombre proveniente de la ciudad de Nazaret, Natanael lanza una expresión que ciertamente pudo haber lastimado a una persona no madura en su humanidad. ¿Y es que acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Pensaríamos nosotros si afuera de nuestra patria escucháramos, y es que de Colombia, país de narcotraficantes, país de bandidos, puede salir algo bueno. ¿Cómo nos duele, cómo nos lastima cuando somos maltratados fuera de las fronteras patrias con motivo de la mala imagen, la mala prensa que hemos tenido por circunstancias de todos conocidas? En Natanael el prejuicio es mayor, porque está hablando precisamente del Hijo de Dios. Pero miren la reacción tan bonita, tan hermosa, tan madura, frente al prejuicio de Natanael, que queda inmediatamente desarmado. Jesús, hablando a quienes le escuchaban, dirá de Natanael una de las expresiones, si se quiere, piropos más hermosos que dijo el Hijo de Dios de ser humano alguno en esta tierra. Dirá en efecto de Natanael: he ahí un judío, un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Lo vio con limpieza de corazón y sin embargo su fragilidad le impedía reconocer que del pequeño pueblo, de la pequeña villa de Nazaret, surgirá algo bueno. El primer encuentro de Natanael con Jesús es después de que él lo piropea y le dice: en ti encuentro un israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, con algún escepticismo, le dice: ¿me conoces? Algo aconteció, nunca lo sabremos, quizás en la eternidad, pero algo aconteció debajo de aquel arbusto de higuera, porque Jesús, mirando a Natanael, le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Solo Jesucristo y Natanael saben qué aconteció a la sombra de ese arbusto de higuera. Lo cierto es que Natanael se quebrantó, dejó sus prejuicios, su sospecha frente al Maestro de Nazaret, el Maestro Galileo Jesucristo, y simplemente, en una expresión muy espontánea, le dice: Rabí, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué acontecería? ¿Qué alcanzó a entender Natanael? Que batalló fuertemente contra otro grupo de seres espirituales en estas batallas entre el bien y el mal que se han dado en la historia del universo, en la historia del mundo. Sabemos de una bellísima anécdota del Papa León XIII,
que experimentó como en un momento de efusión espiritual, de luz interior, cómo debía de ser consagrada la Iglesia precisamente a la protección de San Miguel Arcángel. De ahí que se le invoque, se le llame el patrono de la Iglesia universal. Es ese guerrero espiritual que evita que caigamos en el pecado y que podamos superar los sufrimientos y los males propios de la vida de los hombres y del mundo. Pero encontramos un segundo arcángel, Gabriel. Descubrimos en él precisamente al gran mensajero, el portavoz del mensaje más optimista, más esperanzador, más luminoso. Él viene a decirle a la Santísima Virgen María, que es la portadora del mismísimo Hijo de Dios. Viene a anunciar el misterio de la encarnación, Dios que entra al torrente de la historia humana, de la vida de los hombres, a la manera más natural, a la manera más corriente, iniciando un proceso de gestación como cualquier ser humano en el vientre exquisito y purísimo de la Santísima Virgen María. Él es el gran mensajero y por eso se le invoca como patrono de las comunicaciones y de los comunicadores, porque es por excelencia el transmisor de una noticia positiva, esperanzadora, que viene a renovar la faz de la tierra y la vida de los hombres y mujeres del mundo, anunciando precisamente Dios con nosotros, Dios en nuestra vida, Dios que viene a potenciarnos en nuestra capacidad de amor, Dios que viene a sanarnos de las heridas y las lacras que el pecado deja en el alma humana, Dios que con su poder viene a renovar la vida de todos los hombres, haciéndola más hermosa, menos esclavizante, más llena de esperanza y sobre todo más inundada del amor divino. Que Gabriel, el gran comunicador, nos lleve a cada uno de nosotros a comunicar mensajes de esperanza, de alegría y de luz para los demás. Pero finalmente tenemos un tercer arcángel, Rafael. Rafael significa medicina de Dios, o Dios sana, Dios salva. Recordamos por el libro de Tobías que es precisamente a Tobías a quien es enviado el arcángel Rafael para ser sanado de la ceguera, con motivo de que el excremento de un pajarillo